estamos aprendiendo. Siempre nos está faltando algo, pero vamos en esa intención de ser cada vez mejores, de poder expresar lo que únicamente la palabra de Dios dice. Cuando se hace esto, la iglesia es nutrida, el predicador cumple con su ministerio y es bendecido y a la vez nutrido. Cuando esto no se hace, la iglesia flaquea, no es nutrida y el predicador fracasa. Debemos estar conscientes de que en la iglesia todo lo que podemos hacer o hacemos gira en torno a la palabra de Dios. Y es desde el púlpito, hermanos, donde todo predicador y maestro, desde la escuela dominical, enseña, aconseja, instruye, corrige, exhorta, reprende, guía. Y esa es la única fuente de autoridad que tiene cualquier pastor y maestro dentro de la iglesia, la Escritura. Esa es la autoridad que tiene al enseñarle, hermanos. De ahí en fuera, solamente somos hombres necesitados al igual que cualquier otro miembro de la iglesia. Y estamos viendo en el libro de Ruth, terminábamos, creo que hace 15 días, el capítulo 1. Y esto es muy interesante en cuestión de la narrativa que continúa. Esta narrativa del libro de Ruth, pueden ir buscándolo ahí en Ruth, capítulo 2. Josué, Jueces, Ruth, pueden encontrar este libro. Mi meta, hermanos, como predicador en esta mañana es tratar de que usted pueda considerar a vos un personaje que el narrador, en este caso la tradición, supone que es Samuel. Vos es un personaje, o mejor dicho, el tercero, lo colocan algunos comentaristas en la historia de importante. Está Noemí, está Ruth, y ahora se va a incluir este personaje, vos. Y les digo que mi intención es que usted pueda conocer algo de vos, lo que él es, lo que él hizo, cómo o por qué y por quién lo hizo, pero también seguir considerando a esta mujer, Ruth, a esta mujer que es un ejemplo. Meditaba al estudiar esta parte de la escritura y en ocasiones tomamos buenos ejemplos de la escritura como el apóstol Pablo, Timoteo, algunos otros grandes hombres de Dios en el sentido ejemplar, humanamente hablando. Pero Ruth tiene todas las cualidades y características, aunque es mujer, de imitar su comportamiento. Es una mujer en lo cotidiano, responsable, sumisa, es humilde, recibe consejo, es obediente, ama a Dios, cumple con lo que promete. Creo que todas esas características, mejor dicho, buenas cualidades de Ruth deben de mirarse en cada uno de los creyentes. Y hay más cualidades, pero comento que entre vos y Ruth hay una gran variedad de aprendizaje y principios que podemos obtener. De manera, hermanos, que comenté al principio que mi intención es no solamente que sigamos conociendo a través de la historia, de la narrativa, a estos dos personajes principales en la historia, sino que podamos apropiarnos o podamos practicar los principios que se dejan ver a través de las escrituras como ejemplo para nosotros. De nada nos serviría conocer a este hombre, vos, y seguir conociendo a esta mujer, Ruth y Noemí, si no hay una intención de practicar, considerar y poner por obra lo que la escritura nos dice acerca de sus vidas, el bien que hicieron, cómo
se relacionaron, cómo los describe la Biblia. Hermanos, quisiera hacer una oración. Padre, agradecemos por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y estamos ante su presencia, ante su palabra, que usted la ha elevado al mismo nivel de su dignidad, de lo que usted es, Señor. Su palabra es santa al igual que usted. Ayúdenos a considerarla seriamente y guardar reverencia, Padre, a ella misma. Ayúdenos a ser gente consciente al escuchar la palabra de Dios. Sea usted con nosotros, ayudándonos, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Aunque después de la escuela dominical que nos enseñaba nuestro hermano, los jóvenes quedaron muy alentados con 40 años de tolerancia. No le hagan caso, hermano. Interesante ver cómo Dios actúa, hermanos, en su iglesia. Una buena enseñanza quedó nutrido en mi corazón y pude decir amén en mi corazón a esas verdades. Y como padres tenemos que ser firmes con nuestros hijos. Nosotros vamos a dar cuentas por cada uno de nuestros hijos, hasta dónde toleramos. Hermanos, mire, vamos a leer aquí Ruth, capítulo 2. Agradezco de alguna manera que pudimos terminar nuevamente un módulo más en el seminario. Y quiero leer Ruth del 2:1 al 13. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado.
y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Bien, aquí está el pasaje que nos ocupará en esta mañana, hermanos. Seguimos con este interesante relato bíblico, en donde, repito, la intención, hermanos, conocer a vos y seguir conociendo a Ruth para considerarlo y llevarlo a la práctica. De esta manera podamos ser instruidos en su palabra y así, hermanos, seguir adelante en nuestro caminar cristiano. En el versículo 1, hermanos, el narrador abre un paréntesis ahí. Abre un paréntesis y nos da información. El narrador directamente nos da información de qué y de quién era Ruth. Perdón, de qué y de quién era Boaz. No está en la narrativa. Es el narrador que nos da esa información de este personaje, el cual va a entrar a ser uno de los principales personajes de la historia. En el verso 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Allí está. Arroja esa cápsula de información para nosotros como lectores, para nosotros como estudiosos de la Biblia, y tener un antecedente cuando Boaz ingrese, o mejor dicho, se incluya en la narrativa en el versículo 3 o en el versículo 4, cuando viene de Belén. Ya tenemos una antesala de esta persona, y esta persona va a ser quien Dios usará para el futuro, hermanos, quien redima a Ruth, que es el trama de esta historia. Mire, hermanos, como título le pusimos: la soberanía de Dios utiliza tanto la responsabilidad como la benevolencia. La soberanía de Dios. Aquí vamos a ver un caso extraordinario. Para mí son perlas las que encontramos en la escritura cuando vamos, hermanos, de alguna manera un poco más hondo en el significado. Porque es Dios quien está llevando a cabo esta historia. Es Dios quien está haciendo que cause. La soberanía de Dios es eso. Podemos decir, Dios hace lo que quiere, pero puede tener una connotación mala. Podemos completar que la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere siempre con un buen plan y una buena intención para el bien del hombre. Dios nos gobierna. Él es soberano, Él es dueño de todos. De manera, hermanos, que nuestro primer punto, el tema será la responsabilidad y la benevolencia, en este caso de estos dos personajes. Nuestro primer punto es Ruth, responsabilidad y compromiso. Vean, volviendo a la narrativa, en el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, esto es, cuando llegaron a Belén, según el versículo 22, al comienzo de la cebada. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Y ve aquí, hermanos, se ve la soberanía de Dios induciéndose o introduciéndose en pos de aquel a que cuyos ojos hallare. Ella iba en fe, desconociendo tanto el lugar como las personas que serían quienes la recibirían y le darían oportunidad de trabajar y de poder llevar a cabo la tarea y sobre todo poder cumplir con el compromiso que era solventar el hambre, o mejor dicho, alimentar su estómago y el de Noemí. La intención de ir al campo a recoger, hermano, esas espigas que Ruth tenía en su mente era satisfacer una necesidad básica. Y es aquí la soberanía de Dios moviendo las piezas. Ella no conoce Belén, ni las afueras, ni los campos, pero ella
quiere ir determinada. No sabemos si fue instruida por Noemí que ella tenía derecho como extranjera y viuda de poder ir a los campos. Era el tiempo de la siega para poder recoger lo que caía de los manojos. No se sabe. Lo que sí se sabe es que ella fue con esa determinación y de igual manera pidió permiso en humildad. Esto lo vamos a ver ahorita en unos versículos más adelante, de cómo la ley amparaba siempre a estas tres personas: al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y todos los campos, ya sea de olivo, ya sea de tierra de sembradío o también de viñas, tenían que dejar en las esquinas y durante el proceso de la pizca para estas personas. Y Ruth, en esa intención, en ese sentido, va a proveer. Pero antes, hermano, pide como una persona responsable y con compromiso a su suegra que la dejara ir. Y ella le deja ir. Ella le deja ir. Lo podemos ver en el versículo 2 y en el versículo 3, la primera parte. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y podemos ver el versículo 7. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores de entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Bueno, ¿de dónde sacamos el encabezado? En el compromiso que ella hizo con su suegra al venirse a su tierra. Eso implicaba que ella tenía que ayudar a solventar las necesidades básicas de ellas dos. Se cree que tenía entre 25 y 30 años, algunos varían, su suegra un poco más, de manera que le era imposible andar en la siega. Bien, esta mujer estaba cumpliendo las palabras que dijo en el capítulo 1. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo, y donde tú mueras yo moriré. Eso implicaba, ella estaba cumpliendo esas palabras al hacerse cargo de su suegra, hermanos. Se hizo cargo, fue y trabajó. No solamente son palabras, fue y trabajó y trajo del sustento para ella. En esto, hermano, podemos estar con seguridad ante Dios que Él va a usar, hermanos, nuestra responsabilidad. Esto es algo interesante, hermano. Lo apunté y quiero leérselo. El sentido de la responsabilidad, así como de la humildad y la curiosidad, son cualidades que Dios usa providencialmente, hermanos. Si usted, como Ruth, es responsable, y si usted, como Ruth, provee para los suyos, créanlo que Dios en su soberanía utiliza o se vale de esa responsabilidad que Él mismo le ha dado como persona, como cualidad. Y es aquí donde el ser humano queda al desnudo, queda desarmado, que todo lo que tiene, ya sea de posesión o de carácter, Dios se lo ha dado. Proviene de Dios. Y qué bueno, hermanos, que todos nosotros somos responsables en ese sentido, y cuando reconocemos que nuestra responsabilidad proviene de Dios, no queda otra más que darle gloria a Dios y nosotros quedar humillados. ¿Había pensado esto? ¿Usted creyó que por su responsabilidad y exactitud y puntualidad asombraba a Dios? No, hermanos. Dios se vale de lo que a usted le ha dado. Y en este caso Ruth cumplía. No dejamos a un lado la responsabilidad que tenemos de las cosas o las cualidades que Dios nos ha dado. Somos responsables en cómo lo hacemos. Somos responsables en cómo nos dirigimos. Ruth estaba cumpliendo, estaba siendo un ejemplo de responsabilidad. Estaba siendo un ejemplo de provisión para su suegra. En estos versículos lo pudimos ver. Pero en un segundo punto, la providencia o la soberanía de Dios, hermanos, nos guía al lugar y a las personas adecuadas para ser provistos.
o para que nuestras necesidades sean saciadas. Así de claro, hermanos. La soberanía de Dios nos guía al lugar y a las personas adecuadas. ¿Para qué? Para proveer nuestras necesidades. Y esto lo podemos ver en el verso 1, que nos muestra a este varón, a este hombre, Booz. Y quiero darle algo de información de esta persona. Booz, hombre rico, significa que en él hay fuerza. Es una persona solvente, sin necesidad económica. Y vea cómo Dios cruza el camino de este hombre y de estas mujeres. ¿Quién es Booz? Una persona rica, una persona estabilizada económicamente, dueño y señor de propiedades. Y Dios en su soberanía cruza a dos mujeres viudas, necesitadas, pobres. Es la forma en que Dios trabaja. Es la forma en que Dios se place de ayudar a otras personas. En este caso, hermanos, Booz tenía la suficiencia para ayudar tanto a Ruth como a cualquier otra persona necesitada. Él dice, algunos comentaristas, que él era capaz de poder dirigirse inteligentemente en cuestión de los negocios, en cuestión del trabajo. Él era capaz de mantener ese estatus de vida, y obviamente Dios se lo había dado, pero es esta persona quien Dios va a utilizar para que Ruth se encuentre con él. Y recordarles, hermano, que en este libro también cabe resaltar que es Dios mostrando cómo en su misericordia incluye a los gentiles a su pueblo, a su reino. Eso es importante recordar de este libro. De manera, hermanos, que podemos leer los siguientes versículos. El versículo 3b, y aquí está para mí el corazón de esto. 3b, 4 y 6. Déjeme leer. Fue pues el 3 a la mitad, donde dice: y aconteció, hermanos, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Podemos leer el 4. Y he aquí que Booz vino de Belén. Booz haciéndose presente en la historia, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. El verso 6, donde pregunta de quién es esta joven, y le responden que es Ruth la Moabita. Hermanos, esa palabra "y aconteció", cabe mencionar que en los originales tiene una suma importancia. No es la misma palabra que encuentra en el 1:19, a la mitad del verso también, que dice aconteció. No es la misma, sino que en el capítulo 2, versículo 3, la mitad, al terminar: y aconteció que aquella parte era del campo de Booz. Lo que está tratando de decir el pasaje es que literalmente dice: y sucedió el suceso, o aconteció su suceso. Es decir, humanamente hablando, Ruth pidió permiso a su suegra para ir en aquel o en algún campo con aquella persona con quien pudiera ayudarme, y voy a espigar. Pero en la soberanía de Dios la guió al campo que era precisamente de Booz. Y es donde el plan de Dios para esta familia, para esta mujer, y para que continúe el linaje, tuvo que ser el punto de inicio en la tierra, en el campo de Booz. Y sucedió el suceso, es decir, estaba planeado por Dios que sucediera así. Esto debía ser así, y no creemos en la
suerte, no creemos en la casualidad, ni mucho menos en los accidentes, porque si bien esta palabra se puede traducir suceso o accidente, pero el contexto de la historia de esta narrativa nos deja claro que es Dios quien está llevando a cabo su plan perfecto en esta familia, hermanos. De manera que sucedió el suceso, o decir, Ruth fue al lugar donde Dios tenía, según nuestro segundo punto, preparado a las personas adecuadas para proveerles. Esto, hermanos, debe de causar asombro en cómo Dios prepara todas las cosas para que, en este caso, la historia de Ruth se pueda cumplir el plan que Él tiene, hermanos. No hay nada que pueda estorbarle según su designio. Aquella parte del campo, esto lo hace más interesante, porque los campos no estaban cercados, posiblemente había estacas, posiblemente hacían una división con piedras o algunos palos pudieran ser, porque podían moverse fácilmente o también podían irse de paso al siguiente campo. De la familia de Elimelech, es decir, había un campo grande donde estaba seccionado por familias. Y Ruth llegó específicamente en ese campo abierto grande que está seccionado por partes y que representaban a las familias que no estaban cercados, y llegó precisamente al campo que era de Booz. ¡Qué casualidad, hermanos! Campo abierto, usted sabe cómo son los campos. Y tuvo que llegar ahí, por eso esa palabra, y sucedió su suceso. Así tenía que ser. Dios, ahora la historia aquí está cambiando. Venían de una disciplina, ahora Dios está mostrando en su misericordia la vida de estas mujeres arrepentidas, está dando un cambio importante para su vida, están siendo de alguna manera provistas, se están allegando por la mano providencial de Dios a las personas adecuadas, a las personas precisas que Dios tiene para ayudarles posteriormente. Hermanos, no cabe duda que Dios es grandioso en este aspecto. Y aconteció que aquella parte era del campo de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Así sucedió. Dios tenía este plan. Dios estaba llevando a cabo esta bendición para ellos, las personas y el lugar adecuado, y podemos hacer muchas implicaciones. Yo creo que aquí las aplicaciones son fáciles para nuestras vidas, no necesitaría ni siquiera hacer de ellas uso, porque usted se puede relacionar en esta historia tan familiar, en esta historia tan clara, de manera, hermano, que según si traemos esta verdad a nuestra vida, según su posición, según su lugar, según la gente, no es una casualidad en el lugar, posesión o las personas con las que usted se relaciona que esté ahí. No es casualidad. El punto recae en que si en esta relación, en este lugar o en la dirección que Dios me está llevando, yo estoy siendo obediente, estoy respondiendo como Ruth, de manera responsable, sumisa, humilde, trabajadora, honesta. Ese es el punto a tratar ahí. Ese es el punto. ¿Cuál es su situación ahorita, su estado, su vida, dónde vive, con quién se relaciona, su iglesia? Aquí no fue casualidad. No fue casualidad. Quizás muchos de nosotros quisiéramos estar con nuestros familiares. Algunos que tienen sus familias en otras ciudades quisieran estar ahí. Oposiciones. Pero hermanos, y sucedió su suceso. Así de sencillo. ¿Qué corresponde de nosotros a esto? Bueno, responder en obediencia a Dios. Y vamos adelante. No estamos en una situación de que nuestra descendencia... No, eso ya, Cristo ya vino. Ruth fue incluida ahí en la descendencia o en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante,
porque hablando un poquito de la genealogía, es aquí donde Ruth tiene su primer encuentro con Obed y posteriormente, si usted conoce la historia, en el capítulo 4 ya tienen un hijo ellos. Y este hijo, el hijo de Booz se llama Obed y Obed es padre de Isaí e Isaí es padre del rey David. Y es ahí donde empieza una genealogía o una descendencia directamente del rey David, de su familia. Y posteriormente venía de las 12 tribus, del pueblo de Israel, de todas las 12 tribus. Pero cuando llega aquí con David, que posiblemente era nieto, si no me fallan los cálculos, de Ruth, sigue la línea directa al Señor Jesucristo. Y era el plan de Dios. Y Dios lo sucedió así. Dios lo planeó así. De manera que podemos decir también por implicación que no hay gente insignificante delante de los ojos de Dios. No hay. Todos importamos. De manera, hermano, que dejando en claro este punto de la soberanía de Dios, yo le invito a que no se resista. Si Dios lo tiene, quédese ahí. Si Dios lo está llevando, vaya con Él. No se resista, porque está en contra de su voluntad. Podemos ver, hermanos, otro punto aquí importante de la historia. Y entramos a otra escena aquí en el versículo 8, a otra escena importante, donde Booz viene siendo como una persona benevolente. Ruth es responsable, pero Booz es benevolente, ayuda a las personas. Y antes de iniciar, quiero dar este pensamiento, hermano. El ser bondadoso, el ser generoso, el ser bueno, el ayudar a las personas puede ser nuestro tercer punto. Pero en ocasiones tenemos la idea errada de que ayudar a las personas, ser generosos o ser benevolentes solamente consiste en toma, sé bendecido. Eso es bueno, eso es ser generoso, eso es ser bueno, eso es ser benevolente, pero en este pasaje podemos ver un claro ejemplo que su benevolencia o la ayuda, el bien que Booz permite a Ruth implica trabajo, implica obrar, porque ciertamente ella, después que le conoce, sigue espigando, sigue recogiendo. De manera, hermanos, que es erróneo pensar que solamente, digo porque en ocasiones, si fuese el caso, como en las iglesias, llegan muchas personas pidiendo ayuda y tú puedes decirle, ok, te puedo ayudar, pero puedes ayudarme con esto. Y la gente se queda, no, pues que me está refiriendo. No, pero el pasaje aquí tiene ese principio, ¿o no? Ruth espigó, fueron buenas con ella, fueron benevolentes, fue generoso. Pero ella obró. Ella satisfizo su necesidad. Esto depende de cada quien, pero solamente para hacer notar eso, que no solamente se puede ser así. Ahora debemos ser sabios. En este caso, Booz demuestra su carácter, hermanos. Él es una persona, ya lo he dicho, rico, es benevolente y ayuda a esta mujer. Quiero regresar un poquito al pasaje de aquí atrás en el versículo 6, versículo 5, cuando él hace esta pregunta. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y muchos dicen, no, pues que ya le estaba echando el ojo, ¿no? O ya andaba preparando, nada que ver, hermano. La idea aquí, como mencioné, que esta mujer, Ruth, tenía alrededor entre 25 y 30 años posiblemente. El punto era que ella estaba sola y una mujer a esa edad dependía totalmente de la cobertura de sus padres o algún familiar. Ella siempre estaba bajo la protección y cuidado de un hombre. Por eso la pregunta es ¿de quién es? En vez de ¿quién es? ¿De quién es? Él quería tener información acerca de la familia de la cual Ruth venía. ¿Y qué obtuvo?
según el mayordomo, el jefe de los mayordomos. ¿Qué le dijo? Vean lo que dice en el verso 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, según el verso 22. 1:22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, con su nuera de los campos de Moab, y llegaron a Belén. Entonces él ha sido informado ya de quién es esta persona. Quería saber qué es lo que sucedió en su vida, qué la obligaba a espigar en el campo. Y vemos en Ruth 2, 8 y 9 que Booz quería esta información para poder saber cuál era su deber para con esta joven pobre, poder ayudar. Entonces él entendió perfectamente que era una extranjera y era una viuda. Y entendió perfectamente que era familiar de Noemí, su suegra. Es por eso que él en el verso 8 le llama y le dice, se ve el carácter de benevolencia. Entró Booz y dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Lo que pasa en estos versículos, un corazón, un hombre bondadoso, un hombre cuerdo, un hombre capaz de poder ver la situación y la necesidad de otras personas bajo la soberanía de Dios, ve que esta mujer necesita un trabajo permanente o un poco más, necesita comer, necesita protección, necesita beber, y él provee esto. Él le provee esto a Ruth, y la intención ahí es de que no vaya a espigar a otro campo, ni pase de aquí. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas. Es lo que les comentaba al principio. Era un campo abierto y estaba dividido posiblemente y solamente por piedras o algún objeto que podía ser movido. Y él le dice que se quede prácticamente en su campo. Él le dice, esta manera, hermanos, de responder de Booz es ser generoso, es ser benevolente, ayudar a esta mujer. Aquí está empezando una relación que Dios tenía de antemano. Podemos estar, hermanos, nosotros conscientes de que este hombre así era. Si usted ve la narrativa, la poca narrativa que nos da de este hombre, cómo él se dirige a sus trabajadores, cómo los trabajadores se dirigen a él, cuál es su saludo, cuál es su vocabulario, cómo él se dirige a Ruth, usted va a ver que esta persona conocía y amaba a Dios y estaba dispuesta a ayudar a los necesitados. Estaba dispuesta a ayudar a los necesitados. Así que, hermanos, esto nos enseña que nosotros también, hermanos, debemos serlo. Y esto nos lleva al cuarto y último punto, hermano. Al cuarto y último punto. En los versículos del 10 al 13. Dios extenderá toda su bondad a quienes le buscan. Pero, hermanos, estemos dispuestos a ser instrumento de esto. Es decir, de ayudar a las personas. Hermanos, es algo recíproco aquí. No sé si podemos meditar. Ok, vos es el que tiene el dinero, el que está ahí y ayuda y da y protege y alimenta y trata bien. Sí, pero Ruth con Noemí está haciendo la misma función, pero conforme a sus posibilidades, conforme a sus capacidades. Ella no tenía pues ni un peso, por así decirlo, pero ¿qué estaba haciendo? Trabajando,
ella estaba siendo generosa con su suegra al ir y buscar provisión para ellos. Si se da cuenta, ambos caen en un estado de generosidad. Y esto, hermano, nos enseña que no necesitamos tener dinero o una cantidad de dinero para poder serlo. Podemos hacerlo como es encabezado de la consagración, que significa tiempo, dinero y talento. Podemos ser generosos si es nuestra condición en bancarrota, por así decirlo, con nuestro tiempo y con nuestro talento también, como lo está haciendo Ruth. No solamente descansa en el dinero, en las cosas materiales. La intención ahí es interesante. Esta mujer, hermanos, Ruth, es una sierva de Dios en todos los aspectos. Entonces, hermano, terminando este punto, déjame leer los versículos 10 en adelante, que donde recae el versículo clave es el 12. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y ahí esa palabra reconozcas está en un sentido causativo. Dios está causando eso en vos. Dios lo está causando. Y respondió vos, le dijo: ve, hermanos, qué interesante. Y respondió vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Oye, eres una mujer que ve por el bien de los demás, lo que estaba explicando ahorita precisamente. No necesitamos tener dinero para poder ser personas de ejemplo, generosas. Podemos ayudar con nuestro tiempo y con nuestro talento u oficios, lo que podamos hacer sin necesidad de dinero, hermanos. Ese es sabido implica que él había sido informado, como le dijo el capataz de los segadores, ahí de los criados: ella viene de allá, acuérdate, viene de Moab, es la nuera. Allí pudo haber sido informado todo lo que esta mujer, Ruth, estaba haciendo por su suegra. Hermanos, entonces, la implicación aquí en este punto: si Dios extenderá todas sus bondades a quienes le buscan, y si la situación fuera en nuestras vidas que hay una persona que está buscando a Dios y con estas intenciones como las tiene Ruth, ayudando a los demás, ¿por qué no ser impulsados a ser generosos y ayudarles también? ¿Por qué no? Debemos hacerlo, hermanos. Si cerramos nuestro corazón, como dice Santiago, a estas personas, hermano, nos estamos perdiendo del evangelio. Esta mujer estaba al día viviendo y supliendo para su suegra. Dios, en su soberanía, hace que suceda el suceso y esta mujer llegue al lugar y con las personas, digo las personas porque el capataz de los segadores también actuó bien con ella, pero vos fue quien le ayudó. Pero el lugar y las personas, Dios las acomoda, hermanos, cuando hay una situación así. Él había sabido todo lo que esta mujer había hecho con su suegra. Y no en una connotación mala como nuestro tiempo, no en una connotación mala, sino ella había hecho un bien para con su suegra. Dejaste a tu padre, tu madre, tu tierra, bueno, has venido a un pueblo que no conociste. Él dice: Jehová recompense. Y ahí está en un sentido intensivo. Jehová recompense. Él está con toda la intención, con todo el deseo, para que ella sea recompensada por lo que ha venido haciendo con su suegra. Tu obra y tu remuneración, eso implica que hay una bendición. Y no es de que te doy y me das, sino que al tiempo y a la forma de Dios, Él nos suple. Él nos lleva, hermanos,
a la provisión necesaria para nuestras vidas. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Casi en nada, ¿no, hermanos? Casi en nada. Le digo, este pasaje es muy claro. Yo creo que nos relacionamos mucho con él, porque es lo que sucede en nuestras vidas. Es algo sencillo que si estamos bajo las alas del Señor, si estamos refugiados, si dependemos, si vivimos, si nos conducimos conforme a la voluntad de Dios, hermano, créalo, que iremos adelante en su voluntad. Iremos adelante. Esto debe ser así en nuestras vidas. Lejos esté de nosotros cerrar nuestro corazón a las personas necesitadas y sobre todo, hermanos, según el Nuevo Testamento, mayormente a lo de la familia de la fe, pero sobre todo a esa familia de la fe que está haciendo o está obrando como Ruth por alguien más. Lejos esté de nosotros, hermano. Lejos. Abramos nuestro corazón, seamos sensibles, hermanos. El Señor Jesucristo dijo: a los pobres se van a acabar en el 2025. Ya no va a haber pobres. No, Él dijo: los pobres siempre estarán con ustedes. En un sentido, los necesitados, las necesidades siempre habrá. Y Dios, yo no le voy a decir: ir, hermano, ayude a aquel. No, usted y Dios y las situaciones o circunstancias, el círculo donde usted se mueve, Dios le va a presentar las diferentes necesidades y es donde usted actuará con fe, en obediencia a estos principios que estamos viendo. Es así, hermanos. Es así. Esto es así. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Y aquí he de meditar, hermanos. Yo no creo, sinceramente no creo que ninguno de nosotros en alguna ocasión hayamos sido consolados por alguien más, o en un sentido, ayudados, bendecidos. Porque créalo que en este mundo no tenemos nada seguro. Siempre lo digo, hay escaseces, hay regularidades y hay abundancias. Pero yo no creo que aquí alguien pueda decir: yo nunca he necesitado de nadie. No. Todos en algún momento, por alguna situación, hemos sido bendecidos, hemos sido consolados por alguien. Y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Hermanos, yo creo que el mensaje es claro para nuestras vidas. El resto del capítulo, hermanos, se deja ver más en claro la benevolencia, la bendición que este hombre, Boaz, tiene para con Ruth. Creo que es suficiente para poder entender el principio y el ejemplo de estos dos personajes que vemos en la escritura, tanto Ruth como Boaz. Ruth responsable, y podemos decir, esta mujer es generosa, esta mujer es benévola con sus manos, con sus limitaciones, con lo que tiene. Es responsable, cumple su palabra, pero Boaz, podemos decir que con su dinero, sus propiedades, sus bienes, ayuda de manera que puede ser suplida la necesidad de Ruth. Cualquiera que sea nuestra condición en este tiempo, hermano, en su vida, pues es claro lo que debemos hacer. Es claro. Vayamos adelante. Seamos generosos, ayudemos a las necesidades, no a las necedades, hermano. Ayudemos, no cerremos nuestro corazón. Señor, le damos gracias porque usted ha sido bueno con nosotros en gran manera y hoy nos tiene aquí, Padre. Usted conoce nuestra intención,
nuestro deseo, nuestra preocupación. Solamente rogamos que nos siga ayudando para cumplir, Dios, con su obra, el trabajo que nos ha dado, el ministerio. Y en este caso, Señor, al meditar en su palabra, poder ver estos dos grandes personajes y extraer estos principios que seguiremos disfrutando a través del libro de Ruth. Rogamos, Dios, que nos ayude, que no quede solamente en palabras, sino que pues usted nos ayude a actuar en ello, Padre. En Cristo Jesús agradecemos. Amén.